Bien, nuevamente estamos llegando hoy hasta Jerusalén para encontrarnos con el doctor Andy Faur. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Hola, señor, ¿cómo estás, Marcos? ¿Todo muy bien? Bien, bien, cada fin de semana mejor un poquito, ¿no? Con los liberados, con las buenas Exacto. noticias, con más tikvah, con más esperanza que la semana pasada. A veces me parece, no estoy seguro, no quiero tocar un tema que por ahí no habituamos, pero a veces me siento con más esperanza cuando veo salir algunos y me siento con más duda de qué pasará con los otros, ¿no? O sea, dicen que hay otra etapa, ok, pero veo salir más presos que secuestrados. Entonces medio que me siento desbalanceado un poco. La alegría de verlos, por supuesto, y ver esa Ujú. alegría inmensa en reencontrar con la familia y todo es algo inconmensurable. Pero realmente a veces, viste, me queda ese gusto amargo de decir, ¿cómo no largan? ¿Por qué pasa con los chicos? ¿Es verdad Sí. que están? ¿Dónde están? ¿Cómo puede ser que sigan sosteniendo o manipulando esa situación, ¿no? Tan delicada? Sí, Recién no. ahora se despertó el gobierno de decir, bueno, vamos a pedir por los chicos y por la esposa. Vamos, podríamos haberlo hecho en diciembre, podríamos haberlo hecho en En mayo, podríamos haberlo mayo, hecho en va- junio, en julio, podríamos haber hecho antes, pero siempre hay que entender que este conflicto es desproporcionado, desequilibrado. Entonces, estas imágenes son, dentro de este contexto, son normales, ¿está bien? O sea, sí, sí, uno por 50, uno por 30. Sí, ujú, es es parte de así. este conflicto, no se dice desproporcionado, tiene otra palabra que no es igual de un lado y de otro. Bueno, Entonces, es desigual, sí, sí, es siempre desparejo. vamos a tener estas desequilibrios. Ahí Pero está, bueno, para mí cada uno de nuestros secuestrados lo vale, por supuesto. No, en eso así no hay que ninguna duda, no, por no, eso no vamos. tenemos duda en eso. En eso estamos de Exacto. acuerdo. Bueno, paseemos de vuelta por Jerusalén, así nos relajamos un poquito de Buenísimo, ¿no esta. te cansaste todavía de pasear tanto? Bárbaro, Bueno, vamos. entre semana y semana descanso, le digo la verdad. Descansa, está Lo veo bien. en la semana de vuelta y me vuelvo a cansar y digo descanso. Ya, entonces vamos a hacer otro Tuvimos recorrido. un muy lindo paseo la semana pasada sobre las puertas de Jerusalén y ahora, Exacto. ¿qué es lo que? Y Hoy los barrios nuevos, después vimos los barrios nuevos, también es exacto. una cosa muy linda. Y hoy, Hoy también te voy a sacar de los muros, ¿sí? Pero ujú, en forma un poco más histórica, Marcos, porque vamos a hablar de lo que se llama en términos históricos la salida del muro o la salida de la ciudad vieja, ok, ¿sí? Porque hoy nosotros vivimos en Jerusalén, la vemos como es, pero históricamente hasta 1860 más o menos todo Jerusalén era dentro de los muros de la ciudad vieja. Era una ciudad ok, medieval, sí, hasta 1800, hasta hace 160 años, prácticamente no había nada fuera de los muros. ¿Sí? O sea, ujú, era una ciudad del estilo medieval europeo, por supuesto. Como ya le contamos, fue construida por los otomanos allá por el siglo XVI, ¿sí? Como eran generalmente las ciudades ujú, amuralladas, fortificadas, y eran esas ciudades que se abrían las puertas y se cerraban a la noche. Así funcionaba la ciudad. ojo, Así funcionaban las ciudades medievales. Y recién en 1860 se construye el primer barrio judío por fuera de los muros, el que se ujú, llama Mishkenot Ananim. ¿Cómo lo ubicamos? Mucha gente ubica, Marcos, entre las fotos así emblemáticas de la ciudad está el molino de Montefiori. ¿Sí? Ahí lo tenemos así es, siempre. sí. Para el que entiende un poco más, el molino de Montefiori está ubicado frente a los muros de la ciudad, muy cerca, y es en Ujú, el barrio de Mishkenot Ananim, que en 1860 Montefiori, ¿sí? Sir ujú, Montefiori, construyó para que los judíos empiecen a vivir por fuera de la ciudad, que ya estaban muy hacinados ahí, ya había enfermedades, ya había pestes, pandemias, como las llamamos hoy en día. ajá, No había, era realmente vivir muy hacinados dentro de la ciudad. Y en ujú. 1860 recién empieza a construirse lo que llamamos la ciudad nueva. Convengamos que cuando decimos asesinados, no solamente la gente, sino con los animales, con toda la vida estaba ahí adentro. Exacto, exacto. O sea, con Ujú. los animales que se usaban para comer, por supuesto, Sí, como sí. decís vos, llena de gente, sin cloacas, por supuesto, sin servicios mínimos. Ujú. Exactamente. Ok, No es lo que es hoy, perdón, la ciudad vieja. claro. Las condiciones eran pésimas de vivienda. Y en Ujú. 1860,
ideas o de los proyectos que tuvo Montefiori para que los judíos vivan un poquito mejor, fue construir un barrio fuera de los muros, ¿sí? El Mishkenot Shanaim, que Ujú. empieza en 1860. Ahí más o menos ponemos el punto de partida, marco de la ciudad nueva, ¿sí? Lo que Y llamamos ese ciudad nuevo nueva. Que la barrio otra, ¿cómo? empieza en 1860 la construcción de ese primer barrio. ¿Y Exacto. cuándo se empieza a poblar? Y bueno, es así. Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque Montefiori hizo viviendas mucho más cómodas, ¿sí? Estamos hablando de la época, ¿no? Mucho más Sí, cómodas, mucho más lindas, mucho más, perdón, mucho más amplias ajá, de lo que era vivir en la Ciudad Vieja, que era un hacinamiento muy grande. Pero había un temita. Montefiore las daba por un precio casi regalado o regaladas prácticamente, muy, muy, ujú, a la gente que quería, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Pensemos que aunque no se note, nosotros vivimos en un desierto. La ciudad de Jerusalén está en el desierto de claro. Judea, ¿ok? Hoy en día la vemos muy linda, muy florida, pero era puro desierto. Entonces salir de la ciudad era desierto y de noche ni te cuento. Había bandidos, había animales salvajes afuera, había peligros, también no era fácil. Entonces vivir fuera de los Mm, muros que te protegían no era nada fácil. Entonces, ¿qué hicieron los primeros? Los primeros aceptaron las viviendas. ¿Sí? Eso fue muy divertido. sí, Aceptaron las viviendas, vivían de día y de noche volvían a la ciudad vieja para que estén, para sentirse protegidos, porque ahí está viviendo ahí, bien, ¿sí? Imagínate que un barrio donde no hay nada de nada alrededor, Marcos. Entonces claro. ahí empieza la vida y vivía hasta 1866. 1866, una gran peste, una gran pandemia, una epidemia muy fuerte en la ciudad, muchos muertos, sí, realmente una situación muy, muy complicada. Y podemos poner ahí como el punto de partida de que empiezan a vivir en forma fija fuera de la ciudad y es a partir de ahí también que se empiezan a construir otros barrios fuera de la ciudad. Por la zona del centro, por la zona de Mahané Yehuda, el mercado, ¿está bien? Ujú, Se empiezan a construir, sí, la década del 70, digamos, podemos decir que es la década de desarrollo urbano de estos primeros barrios que eran muy aislados uno de otro todavía, ¿está bien? Porque había que comprar los terrenos, claro, había que claro, claro. construir. Era complicado. Entonces, recién ahí, cuando hay otras cosas que se van construyendo, fuera de iglesias, ¿está bien? Iglesias y conventos ya existían más o menos poquitos, desde 1850 más o menos, existían uno que otro lugar así Fuera de los muros. fuera de los muros, pero de culto cristiano, pero Sí. recién los judíos empiezan a construir en 1860, 1870, 1880 es cuando se empieza a poblar la ciudad nueva con la población que principalmente salía de los muros, de dentro de la ciudad vieja. Fundamentalmente la gente que puebla ahí no es gente que viene del exterior, sino gente de adentro de los muros. Muy poquitos, vamos a recordar o repasar que la primera aliada empieza en 1880, ¿ok? Los Ok, primeros Olim que llegan, y no a Jerusalén, muchos, parte sí, empiezan a llegar en 1880, entonces ahí tenemos una población nueva, ahí sí, ahí los está. primeros 1860, 1870, esas primeras La décadas primera lea. de las aliadas muros es gente que vivía adentro, principalmente, y en Ujú, 1880 ya empieza otro tipo de desarrollo con Olim, con inmigrados que empiezan y ahí sí hay un gran desarrollo de la construcción en la ciudad, que son básicamente los barrios que hoy son los barrios clásicos en el centro, ¿no? Dijimos Mahané Yehuda, Nahlaot, Nahalat Binyamin, perdón, en Nahalat Shivá, Nahalat Binyamin es en Tel Aviv, sí. Nahalat Shivá, que son los barrios que recién se empiezan a desarrollar ahí en los años 1880, 1890. Y recién surge realmente la modernización con la llegada de los ingleses en 1917, pero toda esa época es como una época intermedia, se llama esos 50 años Marcos, ¿sí? De Ujú, 1866 a 1917, que es las primeras asentamientos que se van dando. Y lo más interesante es que eran asentamientos étnicos, porque cada uno que venía, claro, ¿sí? los Se teimaní por juntaba un con... lado. Exacto, venían los de Yemen, se juntaban con los de Yemen, venían los de Rumania, se juntaban con los de Rumania, venían los de Rusia con los de Rusia, venían los de Marruecos con los de... Así venían, entonces se hacían Lógico. barrios Tiene étnicos. una lógica, claro. Tiene una lógica religiosa, una lógica étnica, una lógica lingüística, una Lingüística, lógica fundamentalmente, porque claro. Tener con quien todavía el comunicarse. hebreo recién, ¿sí? Se empieza a imponer como idioma de lengua franca más tarde. Hasta entonces
la gente yiddish hablaban, o árabe Claro, lo que marroquí, o tendrían árabe en yemení. común, claro, qué difícil debe ser para un yemenita comunicarse con un romano en esa época. Totalmente, totalmente. O sea, quizás Entonces, con el... ahí empieza. Todos, ahora, Entonces, todos tenían, por ejemplo, los yemenitas sí tenían una impronta religiosa fuerte, sí. los yemenitas que llegaban. Los rumanos también, Todavía todos todos los que en la, llegaron. sí, sí, en la primera alianza, que va Ujú, de 1881, más o menos, digamos así, 1881 a 1903, ujú. todavía la mayor parte de la gente tiene una impronta religiosa tradicionalista, ¿sí? Sí, No sí, en sí. no en el sentido que conocemos en la religiosidad, No, gente más. no, tampoco estaban las divisiones que existen hoy, Exacto, digamos. exactamente. Son más religiosos tradicionalistas, pero sí, no existía lo que era un judaísmo secular, o un judaísmo reformista, o un judaísmo Exacto. liberal. No, no existía en Es como ninguno, de simplemente. familia, una cosa, algo habitual de familia. Las familias Exacto, eran los exacto, hábitos comunes de familia, como mi abuelita, que no tenían ni idea del hebreo ni nada, que vino de Rusia, Argentina, exacto, 15 años. Sabía que tenía que prender las velas, porque su mamá prendía las exacto. velas. O comer Y ciertas cosas y no comer otras, y las fiestas. hasta el día que se fue, hasta el día que partió ella, los viernes prendía la vela, aún en el Por supuesto. geriátrico, prendía los viernes, Exacto. prendía la vela. Divina. Y Entonces, eso. tenía su calendario, famoso calendario Ajá, del hogar de ancianos. claro. ¿Se acuerda el fan De de Bursaco, Bursaco? ¿no? Claro, el calendario que se vendía de Bursaco. Ella sacaba los días para ver a qué hora, ahí desfiguraba a qué hora el viernes tenía que prender las velas. Exacto, exacto. Eh, Ese era el tipo de judaísmo, un tipo de Ujú. judaísmo, yo lo llamo, es en el continuo tradicional religioso, sin ningún tipo de extremismo, sin ningún No, tipo de no, locuras como es hoy, sin cuidar cosas que exageradas. no, 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 Entonces, era que era lo normal, mismo era que mi parte de la abuela. vida, era parte de la Exacto, vida. que era lo mismo que vivía mi abuela, que no existían entre ellos todavía, no existían, en Estados Unidos sí ya, pero en las primeras estas personas que venían del oeste, perdón, del este de Europa o de los países árabes, no existía esto del Podrían. judaísmo liberal, era el judaísmo que vivían, como dijiste vos, de la familia. Y Ok, que, era esto. 1917 es cuando empieza el mandato inglés en Israel todo, y en Jerusalén especialmente empieza, cuál es el cambio que se produce en ese Y ahí momento? hay un cambio muy importante, Marcos, porque los ingleses van a modernizar la ciudad con la mentalidad europea. ¿Ok? Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Vamos a recordar, estamos en el Medio Oriente, entonces todo lo que viene hasta acá es oriental, ¿está bien? sí, Toda la forma de vida, la forma de organización, sí, sí, estuvieron sí, los otomanos acá 400 años, ¿sí? Un régimen musulmán oriental de alguna manera. Entonces, claro, los vivíamos turcos, sí. en la Edad Media. Hasta 1917, en este país se vivía en la Edad Media, básicamente, ¿está bien? Porque no, esa era la referencia. Entonces, cuando vienen Ajá, los ingleses, hacen un cambio profundo porque traen modernidad europea, son colonialistas, entonces imponen sus formas de vida y formas de organización, hacen de Jerusalén la capital del mandato, o sea, eso es muy ujú, importante, hacen la capital del mandato, entonces claro, o sea, se desarrollan los grandes hoteles en esa época, ¿está bien? Prácticamente no había hoteles, había pequeños hoteles en la ciudad vieja hasta entonces, ujú. no había nada importante, o sea, entonces, y Un hito es desarrollan lo que son un hito es el King David, ¿no? el King David, exacto, que era de capitales judíos, o el que se llamaba el Palace, ¿sí? Que hoy es el Waldorf Astoria, que era de capitales árabes, Ujú, por ejemplo. ujú. Eso es Interesante. interesante. El Entonces, King David está cerca de Montefiore también, ¿no? ¿O estoy equivocado? al lado, Perfecto. exactamente, que es toda la Ahí zona está. clásica, exactamente. Ahí se desarrolla el principio de la ciudad, el casco histórico, lo que llamamos. Ahí está. Entonces, los ingleses desarrollan mucho las comunicaciones, los caminos y los barrios que son los barrios clásicos, como son Rejavia, Talvie, Vaca, ¿sí? Que son los barrios Ujú. modernos, nuevos. Yo antes te hablaba de los barrios antiguos, que todavía los podemos ver en Claro. Jerusalén, que son barrios muy, muy especiales. Modernos en aquella época, pero hoy ya son antiguos, mientras que Y hoy los son otros la zona quedan clásica. como más modernizados, digamos, más Exacto, y son la actuales. zona clásica ¿sí? Los barrios que te digo, Talvie, Vaca, Rejavia, son los barrios más caros de la ciudad todavía, hasta hoy en día, Ajá, a pesar de haber sido construidos hace un siglo, ¿ok? claro, Pero son claro. los Pero bueno, barrios es construcción europea, ya es exacto, los otro barrios estilo de construcción. aristocráticos, Claro, claro, que, claro. que
que también los hicieron los ingleses para atraer población, de nuevo, población más cosmopolita, más burguesa, ¿está bien? Y no claro. la clásica población que hablamos antes, que eran gente más religiosa, o sea, querían hacer de este lugar un lugar productivo, que hasta Ujú. 1907 no era una ciudad productiva. Hasta la llegada de los ingleses, la clase social, digamos, jerusalmitana, Sí. ¿era media baja? ¿Cómo había gente de clase alta también? Ah, por supuesto, siempre la hay, pero la mayoría de la gente que vivía en la ciudad vieja eran pobres, Ujú, por supuesto, o sea, vivían con lo mínimo de lo mínimo. Por supuesto, siempre hubo gente rica, pero hasta la llegada de los ingleses, ujú. básicamente, la clase alta eran los árabes musulmanes de Jerusalén, ¿está bien? Ajá. Los árabes musulmanes que tenían buenos contactos con los otomanos, buenos contactos con el reino, lo que después fue el reino de Jordania. Entonces eran Por el grandes comercio, mercaderes. digamos, fundamentalmente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, uno de los barrios interesantes de esta época es Musarara, ¿sí? En hebreo lo quisieron renombrar Morayá, pero sigue siendo Musarara en árabe, que era el barrio rico de Jerusalén. Entonces, que eran básicamente árabes que en la guerra del Ujú. 48 se fueron para el otro lado de la ciudad, para el lado Ajá. jordano en el año 48-49, ese barrio. Pero la clase alta generalmente eran gente Pero árabe, el barrio quedó, el barrio sí, quedó del lado israelí, pero sí, los que vivían se fueron del otro lado, que era justo en el límite. pero era un barrio bien, digamos, era un Era un barrio barrio, muy bonito, hasta hoy en día es un barrio muy lindo. Hoy, ajá. hoy está muy descuidado, lamentablemente, pero era un Ujú. barrio de los más aristocráticos de aquella época. ¿Y quién lo El- pobló cuando se fueron? Le poblaron en general Olim, Ah, gente que gente que venía llegaba de de afuera. Marruecos, gente, es exacto, porque era un barrio de frontera y los barrios de frontera no eran Ah, muy simpáticos en aquella época. Entonces, claro. ahí básicamente lo que pusieron fueron Olim, inmigrantes sobre todo de los países árabes y musulmanes. Sí, Bueno, todo eso es hasta el 67, que ya hablaremos en ya otra es otra oportunidad. cosa, La otra ciudad. integración de Jerusalén creo que es el tema para el próximo encuentro. Listo, Eh, quedamos. Genial. ¿Le parece bien? Ya Me le di parece tema. muy bien. Acordate porque yo me olvido, ¿eh? Semana tras semana me Bueno, hay que olvido. agarrar el video, hay que agarrar el Ahí está. video. Cuando, Hay que ver. cuando va a salir en la semana antes de llamarme, se fija el video, ¿qué hablamos? ¿De qué habíamos Ah, hablado? exacto. ¿Qué nos Ahí toca? está. Y ahí le damos. La integración de las dos Jerusalén. Excelente. Dale, quedamos. Bárbaro. Bueno, Andy, buena semana Gracias igualmente, Shabuatov. y que salga todo bien. Que tengamos Esperemos buenas noticias esta semana también, Marcos. que tengamos buenas noticias esta semana también. Bárbaro. Amén, amén. Gracias, ¿eh? Buena semana. Adiós. Buenas